Buenos días, mis hermanos. Les bendigo en el nombre del Señor. En el día de hoy vamos a continuar nuestras prédicas y en este caso nuestra enseñanza sobre el libro de los Hechos. Y vamos allí a capítulo 15 a partir del versículo 1. Y el título de la enseñanza de hoy son cargas. Este famoso término que es muy utilizado sobre todo en la iglesia evangélica, pero de pronto de una manera inadecuada, porque es que uno escucha términos como Dios me puso una carga por tal persona, o estoy cargando esto tan pesado, y eso no es la palabra de Dios y eso no es lo que Dios ve como cargas, esas imposiciones, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso está ya en segunda de Timoteo. Entonces, vamos a ver Dios hoy cómo nos habla. Versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. ¿A cuáles? A los de Antioquía, allá donde estaban ellos, ahí donde vemos en el mapa, a enseñarles. Y como ellos venían de aquí abajo de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles del Cordero y el pastor Santiago, pues de pronto se creían con mayor autoridad que los pastores y la iglesia allá donde estaba Pablo y Bernabé aquí, en Antioquía, ahí. Entonces empezaron a enseñarles que a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. O sea que la salvación solo podían tenerla si se circuncidaban. Para lo que no conocemos, la circuncisión es con un cuchillo bien afilado romperle el prepucio del pene, del miembro varonil. Eso es circuncidarse. Y decían que si no hacían eso de acuerdo a la ley judía no eran salvos. 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, es decir, se armó una de Padre y Señor mío entre ellos, y más con el genio de Pablito. ¿Cómo es posible que ustedes le coloquen eso? Esas cargas y esas obligaciones y que tienen que hacerlo si ellos son gentiles. Eso es propio de la costumbre y judía, de la cultura judía, pero no es válido para ellos. Y el otro, no, señor, si no hacen la ley de Moisés, no son salvos. Y se armó la de Padre y Señor mío. Entonces dice ahí, finalmente, la iglesia decidió, ¿quién? La iglesia, los pastores de Antioquía decidieron enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Venga, chinitos, como no estamos de acuerdo, no sigamos aquí discutiendo en vano. Vayan allá a donde están los apóstoles del Cordero y el pastor Santiago, que también había sido apóstol del Cordero, y allá nos van a aclarar y dilucidar cualquier duda. Y ellos fueron junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y los ancianos, es decir, los pastores, sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia, o sea, ¿quién? Pablo y Bernabé, y en Samaria para visitar a los creyentes de esas iglesias. Y les contaron a ellos, para que estuvieran alegres todos, que los gentiles también se habían convertido allá en el Asia, lo que habíamos visto en días anteriores. Ahora, 4. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, los pastores, le dieron la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé siendo apóstoles? Llegaron a dar un informe. ¿A quiénes? A sus pastores en Jerusalén, concretamente a Santiago. Mire, esto fue lo que hicimos. Vengo a informarles, a rendirles cuentas. Un apóstol rindiéndole cuentas a un pastor. Muy bien. 5. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron allá en la iglesia de Jerusalén. ¿En qué insistían? Los convertidos gentiles deben
ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Esto es una iglesia legalista, una iglesia que es usted debe y le exijo. Entonces hay muchas iglesias aquí. Usted para recibir la cena del Señor debe ser bautizado y le exijo que para que pase allá adelante debió haber hecho eso. Hágame el favor. Legalistas. Legalistas viene de ley. Lo legal. ¿Qué es lo legal? Lo que está de acuerdo a qué? A la ley. Pero esta era la ley de Moisés y era válida para los judíos, pero no para los que no eran judíos. Esos son los gentiles, los que no son judíos. Y entonces deben y exijámosles. Sexto, así que los apóstoles y los ancianos, es decir, los pastores, se reunieron para resolver este asunto. ¿Qué hicieron? Sabiamente, no tomaron decisiones a la topa tolondra, se reunieron primero y dijeron, venga, vamos a analizar esto con cuidadito. 7. En la reunión, en esa, después de una larga discusión, o sea que discutieron bastante, Pedro se puso de pie. ¿Quién? El famoso Pedro. Entonces Pedrito se puso de pie y se dirigió a ellos. ¿A quién? A todos los que estaban reunidos ahí, los apóstoles, incluyendo los del Cordero, incluyendo a Pablo, a Bernabé, ellos y el pastor Santiago se reunieron. Y Pedro entonces se puso de pie y allá les dijo, 10. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles? A ver, ¿por qué nosotros, cuando ponemos cargas, el deben y exigir, eso es poner cargas? ¿Sabe lo que uno hace cuando le pone a las ovejitas, a los creyentes, usted debe y exigirles? Eso es ponerles una carga. Y eso significa desafiar a Dios. Ahí dice, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas? Eso es desafiar a Dios. ¿Sabe qué dice en eso la Reina Valera? Esa es más dura todavía. Dice, ¿por qué tentáis a Dios al poner cerviz, o sea, carga, sobre los gentiles? Tentar a Dios. ¿Y sabe quién es el tentador, no? Allá Santiago, capítulo 1, versículos 12 en adelante, dice, no digas que has sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. El que tienta es el diablo, el que pone las tentaciones del diablo. Entonces, imagínese. O sea, le está diciendo, ¿usted por qué se comporta como el diablo? Tentando a Dios. Y al poner ¿qué? Cargas. ¿Qué es? Obligaciones. Usted debe y le exijo sobre los creyentes gentiles. Y ahí sigue. Con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Nadie del pueblo de Israel pudo cumplir la ley de Moisés. No hubo ni uno solo. El único fue Jesús, que era judío, pero fue el único cuando se hizo. Él sí cumplió toda la ley y los profetas, toda. Él, nadie más. Por eso Pedro, siendo judío, dijo eso. No hemos podido nosotros, ninguno de nosotros. Ahora sí le vamos a exigir a los que no son de la raza judía este tipo de cosas. Sí, buenas, a ver. 11. Dice Pedro, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. Es decir que, ahí dice, por la gracia no merecida. No por hacer estas obras, circuncidarse, no circuncidarse, no por hacer esas obligaciones. Es que uno es salvo. Uno es salvo por la gracia no merecida. ¿Que proviene de quién? Del Señor Jesús. Es decir, por lo que Él hizo en la cruz. Por nada más. Él ya ganó la victoria. 12. Todos escucharon en silencio, así como está usted y yo hablando y ustedes en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, lo que hemos visto en días pasados, allá en el Asia. 13. Cuando terminaron de hablar, ¿quién? Pues Pedro, Santiago, el pastor Santiago,
Aquí ya no es había sido el apóstol del Cordero, ahora es el pastor Santiago, porque era el anciano de la iglesia de Jerusalén, la iglesia cristiana de Jerusalén. El pastor era Santiago. Se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Pedro fue el primero que le habló a los gentiles, no fue Pablo. Pedro, ¿se acuerda cuando fue allá a la casa de Cornelio, allá en Cesarea? Eso lo vimos ya hace un par de semanas. Muy bien, él era gentil. Pedro fue el primero. 15. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Esto que vamos a ver del 16 al 18 está escrito allá en el libro del profeta Amós, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículos 11 en adelante, dice esto: después yo volveré y restauraré la casa de David, de la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Esto se cumplió cuando volvieron del exilio allá arriba de Babilonia. ¿Listo? ¿Para qué hizo eso? 17. Para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. Tú que me escuchas allá, eres gentil porque tú no eres de la raza judía, o a menos que hayas nacido allá, o tus padres sean de allá. Creo que no. O sea que nosotros los que estamos oyendo esta enseñanza somos gentiles. Y mire lo que dice el Señor: los he llamado a ser míos. Tú que me escuchas, escucha, el Señor te está hablando. Él te está diciendo: Dios, te he llamado a ser hijo, hija mía. Te he llamado a ser mío. Por eso estás ahí oyéndome. Te he llamado a ser mío, dice el Señor. Mire cómo sigue el que está ahí resaltando. El Señor ha hablado. Escúchame, el Señor te está hablando. Escúchame. El Señor ha hablado. El Señor ha hablado. Escúchame, el Señor, Dios, tu Dios ha hablado. Te he llamado a ser hijo, hija mía. El Señor ha hablado. 18. Aquel que hizo estas cosas para que se dieran a conocer desde hace mucho. ¿Quién? Dios nunca hace nada que primero no haya dicho. Y aquí se cumplió también. Él siempre nos avisa, como en estos tiempos. Vendrán tiempos de guerra, de indicios de guerra de nación contra nación. Los terremotos serán más grandes en frecuencia, más seguiditos y en intensidad. Van a ser más altos. Habrá pestes, habrá enemistades, habrá hambrunas. Pues todo eso. Así. Eso que se está cumpliendo ahora. En esta época también se cumplió lo que allá el profeta Amós, ¿sabe cuándo escribió Amós esto? Eso que está ahí. O sea, cuando Pedro estaba hablando todas estas cosas y Santiago estaba hablando todo esto, habían pasado más de 500 años que el profeta Amós había escrito eso y se estaba cumpliendo. Porque Dios nunca hace nada que primero no haya dicho, como lo que está sucediendo ahora. Muy bien. 19. Dijo Santiago, el pastor Santiago, el anciano Santiago, y no anciano por lo viejo, sino porque era el pastor. Y dice, 19, dice el pastor Santiago, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos. Dice el pastor, venga, no deberíamos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. A ellos no les pongamos obstáculos. ¿Para qué? 20. Al contrario, deberíamos escribirles, mandarles una carta y decirles que más bien se abstengan solamente de ¿qué? De comer alimentos ofrecidos a ídolos. Es decir, alimento y cosas que son ofrecidas a un hechicero, a un brujo. No sé, cosas que pusieron ahí con las 7 hierbas y vainas de esas. Dicen, de eso absténgase. De eso más bien. Absténgase también de ¿qué? De la inmoralidad sexual. Y de esto no tengo que hablarles qué es inmoralidad sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ir a donde las prostitutas, estar con viejas que no sean su esposa. Bueno, inmoralidad sexual.
de comer carne de animales estrangulados, porque para eso están los centros carnívoros allá, los mataderos, centros especializados. No animales hay que uno estrangule y después se los coma, no, sino que de eso. Y decía de consumir sangre. Y muchos le ponen esto la rellena y todas esas cosas. Y aquí es porque el término ese de consumir sangre no estaba claro para ellos. Porque nuestro Señor Jesús, Él murió, fue ahogado en su propia sangre. Porque cuando Él iba camino al Calvario y se cayó las 3 veces, Él cayó de frente, pecho al piso. Y el corazón es un músculo. Y se empezó a inflar de sangre el músculo. Como una bomba cuando uno la llena de agua. Y cuando Él estaba en la cruz, en esa posición, con su cabeza inclinada, su corazón estalló. Estalló esa bomba, ese músculo. Y Él se ahogó en su propia sangre. Y sus pulmones se llenaron de sangre. Y por eso fue que a Él le pusieron la lanza sobre el costado, sobre un pulmón, para ver que ya estaba ahogado en sangre. Y Él pagó el precio, como el cordero. Un cordero lo degollan en el cuello y cae su sangre sobre un platón. Esa fue la que derramaron allá en el Antiguo Testamento Moisés para sacar al pueblo del faraón allá de Egipto. Y la puso sobre el marco de las puertas. Y le dijeron que comieran después la carne de ese cordero. Y esa sangre la pusieron sobre el dintel, porque representaba la sangre de Cristo. Y la muerte pasó del arco. ¿Se acuerdan? Allá en Éxodo 12. Muy bien. Pues eso es el significado. Y aquí Jesús murió en su propia sangre, la cual fue derramada por todos nosotros para remisión de pecados, para el perdón de todos nuestros pecados. Él llevó sobre sí nuestras culpas y nos limpió con esa sangre, con esa, y nos dejó limpios. Muy bien. 21. Y dice, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces es lo que está diciendo acá, es que como en esas otras iglesias como la de Antioquía o eso, también había judíos. Y para los judíos esta era su costumbre. Dejen que los judíos pues no sigan ¿qué? Consumiendo sangre y animales y eso que acaba de decir. Ejemplo, para los judíos que están en la iglesia. Y a los gentiles no les exijamos nada de la ley de Moisés, porque eso no es para ellos. Eso es una costumbre judía que no aplica a los gentiles. Y esto es súper clave, porque muchas iglesias evangélicas esto no lo entendemos. Y hacemos una mezcla y sacamos eso, el debemos y el exigirles. Y eso no es sana doctrina. Eso no está bien. Eso es poner obstáculos. Acabamos de ver la palabra de Dios. Y por eso es cierto, alabado sea el Señor por su palabra, porque no cambia, porque es la misma ayer, hoy y siempre y por los siglos. Por eso dice él, no es como la hierba que se corta, porque cuando se corta al otro día se marchita y después al cabo de los días desaparece. En cambio la palabra de Dios no, es la misma ayer, hoy y siempre. Nunca cambia. ¿Por qué? Pues para poder confiar. Porque imagine qué tal que Dios cambiara según las modas. Pues uno cómo hace para confiar en alguien que vive cambiando según la moda. No, Él es el mismo siempre. Por eso uno confía en su palabra. Y por eso nuestra máxima autoridad siempre será su palabra. No hay ningún pastor, ningún obispo, ningún predicador, evangelista, apóstol, maestro, profeta que pueda estar por encima de la palabra de Dios. Ella es la máxima autoridad porque nunca cambia y porque no se equivoca. Y eso es lo que nos ha enseñado. Entonces dejemos de andar diciendo que ay, qué carga tan horrible y tan pesada que estoy llevando, porque eso es desafiar, eso es tentar a Dios. Ya Jesús nos hizo libres y él mismo dijo, ¿te sientes cargado y cansado?
venid a mí y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Así que tiene un morral de problemas ahí en su espalda. Entrégueselos al Señor, que Él lo hará descansar. Y ya está. Él ya ganó la victoria. Usted quites eso que tanto le pesa. Y fácil. Y el resto, disfrute la vida. ¿Cuál? La que Jesús le regaló pagando un precio de sangre. Y ya está. Disfrute de su familia, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus papás, de sus abuelitos, de sus primos, de sus sobrinos. Disfrútenlos. Y a su enemigo, ámelo. Ámelo para no tener rencillas, rencores, envidias, celos, contiendas. Que se le quite todo eso en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, precioso, por esta enseñanza. Te bendecimos y te alabamos. Amén y amén.